Saludos cordiales, una semana más en este cara a cara de Voz Populi. Verán, la semana que ha acabado ha sido trepidante, yo no encuentro otro calificativo. Empezamos con ese Partido Popular con una metedura de pata tremenda, un error injustificable que hablaba Alberto Núñez Feijóo, nada menos que aprobar la directiva europea que va a permitir excarcelar y liquidar condena antes de tiempo a etarras como Chapote y otros, ¿no? El Partido Popular ha puesto el grito en el cielo, el Gobierno ha puesto el grito en el cielo contra el Partido Popular, en fin, hemos vivido de todo, pero es que la semana ha acabado de forma absolutamente diferente, con el PSOE a la defensiva, porque verán, hay un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil referida a todo el tema de Ábalos y su asesor Koldo, el que fuera todopoderoso número 2 del Partido Socialista, en el que se dice, como se dice en términos castizos, de todo y por su orden. Es un informe que pone en solfa en lo que han sido, bueno, las prácticas de alguien que tuvo mucho poder en el PSOE, que le genera mucha incertidumbre al partido del Gobierno y que pone en la picota incluso al presidente del Gobierno, en asuntos tales como el tema de la visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, aquella visita que tanto nos dio que hablar, en particular esta casa que la desveló en 2020. Bueno, para hablar de todo este asunto, de la situación del PSOE, del Congreso del PSOE, del 41 Congreso del PSOE Federal, que va a ser del 29 de noviembre al 1 de diciembre, de la situación interna de un partido en el que los varones por fin empiezan a hablar y a tomar posición, bien es cierto que porque les están empezando a mover la silla, no tanto por cuestiones de índole política como pueda ser el concierto catalán, pero bueno, al fin y al cabo empiezan a hablar. Digo, para hablar de todo eso, de la situación, analizar la semana, está con nosotros alguien que ustedes conocen muy bien. Durante una etapa, la década pasada, tuvo mucho poder en el Partido Socialista, porque fue nada menos que secretario general del Partido Socialista de Madrid, la todopoderosa Federación Madrileña. Tomás Gómez, encantado de tenerle con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar por lo último, aunque luego hablaremos también del PP y el terrorismo, pero yo quiero empezar por ese informe de la UCO que tiene al PSOE en estado de shock, no sé si a usted, y que dice cosas tremendas de José Luis Ábalos, un hombre muy querido en el Partido Socialista, un hombre que se llevaba bien incluso con los varones cuando Pedro Sánchez y los varones se llevaban fatal, un hombre que dicen la UCO que puede tener presuntas actitudes de corrupción, el tema de una compra, un alquiler de un chalet, en fin, una serie de historias. ¿Cómo ve todo esto? Bueno, pues lo veo con tristeza y con mucha preocupación y desde luego con una perspectiva de una quiebra de moral pública que es lo que pasa en el país, ¿no? Yo creo que para Pedro Sánchez esto es el mayor problema con el que se ha encontrado desde que es líder del Partido Socialista. Hay que recordar que es Ábalos, cuando Pedro Sánchez dimite de la Secretaría General porque el Comité Federal le obliga a dimitir y emprende esa campaña de primarias contra Susana Díaz. Ábalos es el que se sitúa como su mano derecha, es el que organiza la campaña, es quien ha estado con él en todo momento, ha sido su persona de confianza durante muchos años, ha ocupado responsabilidades orgánicas y de gobierno. Es decir, es a quien Pedro Sánchez le encarga el discurso de la moción de censura, recuerden, donde Ábalos mencionaba la decencia 3, 4, 5 veces contra un Mariano Rajoy más que cuestionado. Claro, pasado el tiempo, 6 años después, uno no tiene por menos que asombrarse, ¿no? Claro, yo creo que primero ese es un daño irreparable para el Partido Socialista y segundo, alguien que ha estado tan cerca del presidente del gobierno, alguien que ha estado con él codo a codo, que ha sido su mano derecha, que ha sido su principal asesor y que ha sido quien le ha organizado prácticamente todo en el partido y en el gobierno, pues va a ser muy difícil que Pedro Sánchez salga totalmente inmaculado de este proceso, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los problemas que tiene Pedro Sánchez. Yo creo que tiene ¿Usted cree que Ábalos cantará, como se dice en el argot, o no? ¿Tirará de la manta o no hay manta de la que tirar? No lo sé, es un hombre, como dicen en mi pueblo, es un hombre recio, ¿no? Ábalos es un hombre recio y no lo sé. Yo creo que es difícil, ¿no? Viendo su trayectoria histórica y tal, pero bueno, estas cosas nunca se saben y los procesos judiciales empiezan y nunca se sabe cómo terminan ni lo que pasa en el camino. En todo caso es un problema para Pedro Sánchez, es uno más, ¿no? Yo creo que hay ahí un asunto delicado también con su hermano, judicial, hay un asunto que es el de Begoña Gómez, el de su esposa, que bueno, ya veremos a ver el recorrido que tiene, de momento no pinta bien.
Bueno, pero aparte de los temas judiciales... No, pero permítame que haga un inciso. Es que estamos poniendo mucho el foco en José Luis Ábalos por todo el poder político que tuvo, que fue muy grande, pero hoy está en la cárcel, en prisión preventiva, Víctor de Aldama, el llamado conseguidor de toda esta trama. Víctor de Aldama, les recuerdo, estuvo en reuniones con Begoña Gómez para el tema de Europa, con Javier Hidalgo, etcétera, etcétera. Quiero decir, bueno, no solo si canta o deja de cantar el exministro de Fomento, y si canta Aldama... Bueno, yo creo que hay una cosa que, como se decía yo, de la quiebra de la moral pública. Es decir, aquí hay un problema ético y un problema de praxis política, ¿no? Yo no sé si judicialmente el asunto de Begoña Gómez va a llegar a tener una sentencia condenatoria por alguno de los delitos que se le pueden imputar en principio. No es fácil que en un juzgado se puedan demostrar fehacientemente pues, cosas como las que, por las que se mantiene la investigación contra ella. Pero lo que sí que hay es una quiebra de ética, es decir, usted no puede reunirse para sus negocios particulares en la residencia oficial del presidente del gobierno. Ni firmar cartas de recomendación. No deberían firmarse cartas de recomendación, es decir, todo esto es lo no escrito en ley que yo creo que debería ser el libro de manual de buenas prácticas o mejor dicho, prácticas prohibidas, debería estar recogido en un manual de prácticas prohibidas para el ejercicio de la política y más al primer nivel de país, ¿no? Claro, ese daño es irreparable. Al final, la imagen que se va a terminar transmitiendo de todo esto es lo que efectivamente parece que ha ocurrido. Oiga, pero llego al poder, no puedo gobernar porque no tengo voto suficiente, pero quiero el poder. Le pregunta, ¿para qué quiere usted el poder? ¿Para que sus entornos medren en su actividad profesional o económicamente o patrimonialmente? Claro, esto no es un buen relato, desde luego. Sobre todo porque la moción de censura que presenta Pedro Sánchez en bocas de José Luis Ábalos era para regenerar el país, claro. Y 6 años después con 85 diputados, cuando nadie en lógica política le puede recomendar a alguien que con 85 diputados haga una amalgama de pactos con el diablo. No, es que la causa era muy injusta, la causa era tan grande como que había que echar al partido corrupto del gobierno. Bueno, pues al final el tiempo pone las cosas en su sitio. Pero decía antes que no ve excesivo recorrido al tema Begoña Gómez, que veremos qué dicen los tribunales, pero la Audiencia Provincial de Madrid de momento le ha dicho al juez Peinado que salvo el tema Globalia, hasta que no aparezcan nuevos indicios, que continúe investigando. Tema de software, de la empresa de ella, tema de la cátedra... Y tantos otros temas, sus reuniones con Barrabés, etcétera, etcétera. ¿Eso en sí mismo no es un indicio de que no están yendo las cosas para la Moncloa como querrían que hubiera sido? Hombre, yo imagino que Moncloa querría que la audiencia hubiese archivado, paralizado, ¿no?, radicalmente toda la investigación. Sí. No, yo lo que me refiero a decir, yo no sé lo que me decir, yo creo que hay que tener una cosa que se ha perdido, es el respeto a los jueces y a los procedimientos judiciales. O sea, esto de atacar todos los días, o sea, me parece que eso es una nueva forma de hacer política también de Pedro Sánchez, que me parece absolutamente repulsivo, ¿no? Intentar forzar, presionar, inmiscuirse en otros poderes. No, yo lo que digo es que hay delitos que son difíciles de demostrar en sí. Para que alguien le condene tiene que dar demostrado que ha cometido el ilícito penal, ¿no? Demostrar, por ejemplo, un tráfico de influencias, no es la cosa más sencilla que hay. Entonces, los delitos de los que está, no ha habido un fondo público, no ha habido una malversación, que es más fácil de demostrar. Este tipo de delitos son más complicados. Yo no digo que no pueda demostrarse y que no pueda tener sentencia. Yo lo que digo es que judicialmente es más fácil demostrar otro tipo de ilícitos penales. Segundo, lo que sí que ha quedado quebrado es una ética de funcionamiento y una ética política, y eso a alguien que es el adalid de un cambio y de una recuperación en el país, bueno, pues evidentemente le contradice hasta tal punto como que invalida absolutamente su discurso. ¿Pero qué ha fallado? ¿El partido, el Congreso, las Cortes, la sociedad? ¿Qué es lo que ha fallado para que alguien haya llevado al país, en este caso parezca que está llevando al país a una situación en la que los controles, digamos, brillan por su ausencia? Yo creo que ha fallado todo. Creo que ha fallado, sí, todo. Explíquese. Yo creo que falló aquellos que hicieron lo posible para que Pedro Sánchez fuese secretario general en el 2014. Entre ellos estoy yo, y no dejaré ni un solo día de arrepentirme de probablemente la peor decisión política que tomo en mi vida, no para mí, que ya a estas alturas veo la política con mucha distancia, sino para este país. Yo creo que ni Susana Díaz, ni Ximo Puig, ni yo, ni ninguno de los que apoyamos en aquel año 2014 a Pedro Sánchez podíamos ni siquiera imaginar
que estábamos dando el apoyo a alguien que iba a destrozar literalmente el sistema político en nuestro país. Segundo, ha fallado el Partido Socialista porque no ha habido voces que se hayan pronunciado con contundencia, salvo excepciones como la de Emiliano García Paje o Lambán. Es decir, nadie, vamos a ver, esto es una línea roja que un socialista no puede sobrepasar. Es decir, nosotros no podemos pactar con independentistas, no puedes modificar el Código Penal ad hoc para los intereses de unos tipos que han delinquido. Tú no puedes hacer una ley de amnistía. Ojo con los indultos que estás haciendo, porque es un intercambio comercial para tener votos. Es decir, no ha habido, no digo nada del cupo catalán, que es romper el principio de igualdad en España y poner en riesgo nuestra sanidad, el sistema de pensiones y el sistema educativo. Alguien me decía, yendo al cupo catalán, y perdona que le interrumpa, Gaby, el cupo catalán no es de derechas ni de izquierdas, es reaccionario. Es decir, no se le toleraría, por supuesto, a Alberto Núñez Fijo, y es un constructo extraño a un partido que se dice de izquierda desde hace 140 años, como es el Partido Socialista Obrero Español, y que dice que Ana Patricia Botín, porque tiene más, tiene que pagar más impuestos, con lo cual es un contrasentido que un territorio que es de los que más paga, junto con Madrid, Cataluña, que paga unos 2.000, transfiere unos 2.000 millones al año a la Caja Común, Madrid transfiere 7.000, Baleares 300, que Cataluña quiera pagar menos, porque eso significa que los demás o vamos a pagar más o vamos a tener peores servicios. Sí. Es esa ecuación, ¿no? Sí, hiciste una entrevista hace poco a José Carlos Díez, que fue brillante, por cierto, y las respuestas de él fueron, yo creo que absolutamente pedagógicas en el sentido de lo que significa el cupo catalán. Significa más desigualdad para España, que ya tiene un problema. Somos el país de Europa que tiene menos clase media. Tenemos 9 puntos más de pobreza infantil que el resto de Europa. Estamos situados a niveles de desigualdad, solamente estamos por encima de Rumanía, de Bulgaria y de los 3 bálticos. Es decir, ya partimos de una situación bastante dramática que se ha erosionado en los últimos años. Bajo el gobierno de Pedro Sánchez ha habido una erosión en los niveles de desigualdad y en los niveles de renta del país, sino que además el cupo catalán significa que, oiga, quito el 30% y con el 70% voy a hacer lo mismo que antes hacía con el 100%. Oiga, eso es imposible. Lo que pasa es que cuando hablas con alguien de gobierno de esto te dice, ya, pero hemos subido el salario mínimo hasta 1.182. Esto es una medida progresista. Pero yo hago una pregunta. Yo tengo un sueldo parecido hace algunos años, un poquito que te ha subido y tal. A mí me llega muchísimo menos mi sueldo todos los meses para hacer mi compra y para hacer las cosas que tal, que hace escasamente 3 o 4 años. Es decir, ha habido una pérdida de poder adquisitivo, por mucho que tú hayas sabido en términos nominales. Aquí la pregunta es en términos reales, que esto a los económistas es el dato que nos interesa, es decir, dado el nivel de precios, dado el salario nominal, yo tengo una capacidad de compra. La capacidad de compra de los españoles está perjudicada en este momento. Sí. Y el nivel de desigualdad es que no engaña. Es que me da igual que uno lo mida con índice de Gini o que lo midas con la ratio 90, con cualquier instrumento técnico. Tenemos menos clase media que Europa y tenemos un nivel de pobreza por encima de la media europea. No, si lo que está contando Tomás Gómez, el que fuera secretario general de los socialistas madrileños, es una realidad. Las últimas estadísticas dicen que España tenía en el 2006, que fue el año justo anterior al pinchazo de la burbuja, el momento en el que España ha estado mejor en términos de renta respecto a Europa, tenía un 103% de la media europea, de la Unión Europea, que se llamaba a 17, no a 27 como ahora, ¿no? Ese porcentaje ha bajado al 86, ha estado más bajo, pero se ha recuperado desde la pandemia 2 o 3 puntos, pero no deja de ser 14 puntos por debajo de la media europea. Por delante nos han adelantado países como Estonia, como Malta, como Chipre, no digamos Irlanda, que entró con nosotros en la Unión Europea. Eso da la medida del deterioro progresivo de las clases medias y de todo lo que usted estaba hablando, ¿no? Y eso que ha ocurrido, y que probablemente el gobierno tenía que haber hecho políticas distintas y cosas distintas, hay un problema con el ahorro en España, bueno, temas, voy a lo troncal y a lo político. Oiga, y no se le ocurre otra cosa, en un momento en que la desigualdad ha crecido después de una serie de años, que hacer el cupo catalán, que significa aumentar la desigualdad entre españoles y significa poner en riesgo el sistema de bienestar social, las pensiones, la sanidad y la educación. O sea, no vale la presidencia de la Generalitat de la igualdad en España, y no vale la persona de Pedro Sánchez que tengamos un país peor. Lo que nos está diciendo a los televidentes es que Pedro Sánchez no es la medida de todas las cosas, ¿no? Ni debería serlo para el PSOE. Ni la medida, ni desde luego que sus intereses y que su posición personal ponga en riesgo a todo un país.
La afirmación mía tenía trampa, porque ahí va la pregunta. ¿Y por qué no tiene rival en el 41 Congreso? ¿Por qué ese PSOE no le pone un rival, aunque solo sea los efectos de decir, bueno, que hay una mínima oposición? Bueno, lo primero, defíname PSOE, ¿no? Yo ya no tengo claro... No, defínalo usted, defínalo usted. Defíname PSOE. Yo creo que el partido no tiene nada que ver con lo que era hace escasamente 10 años, o sea, no tiene nada que ver. No hay contrapoderes internos. Antes teníamos una estructura en la que nadie podía hacer lo que quería. Ni el secretario general, ni Felipe González podía hacer lo que quería. Tenía un comité federal que era crítico, que tenía que dar cuentas, que le escrutaba la acción de gobierno. Había 17 federaciones también que servían como contrapeso. Es decir, nadie podía hacer lo que le daba la gana y estábamos todos obligados a entendernos y a buscar espacios comunes y de moderación. Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido ha podemizado el Partido Socialista. ¿En qué sentido ha podemizado el Partido Socialista? Bueno, lo ha podemizado en el sentido de que ha destrozado toda institución de control, ha creado la figura del superlíder y aprovechó las primarias, pues lo que hace cualquier movimiento populista, lo que hace Podemos, con Pablo Iglesias cuando emerge como gran superlíder, que él interpretaba porque él escuchaba bien lo que quería el pueblo español. La tónica y la dinámica de un partido populista es que elimina las instituciones de control y solamente está el líder y las bases. Como las bases me han elegido, tengo todo el poder. ¿Y quién es el que interpreta lo que las bases quieren? El líder, que para eso tiene todo el poder. Es decir, Pedro Sánchez ha podemizado. De hecho, Pedro Sánchez es más querido entre los votantes de Sumar y de Podemos que entre los votantes socialistas. Y él toma medidas permanentemente en el sentido de mantener ese tipo de apoyo electoral en ese sector, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez ha destrozado al Partido Socialista, no hay instrumentos de control. ¿Tiene solución después de cuando pase este ciclo político? Cuando se hacen muchas cosas mal durante mucho tiempo, requieren mucho tiempo más haciendo muchas cosas más bien. O sea, yo creo que el Partido Socialista tiene un problema para muchos años si llega a recuperarse en algún momento. Mire, ¿Usted tiene dudas de que el PSOE se recupere cuando Pedro Sánchez desaparezca de la escena política? Cuando veo que el Partido Socialista en un comité federal va a aprobar una cosa tan importante y tan grave como es el cupo catalán, que destroza el sistema de este país, que destroza el sistema constitucional que tenemos en este momento y que lo hace por la puerta de atrás, y que salvo Emiliano García Paje nadie dice absolutamente nada. Ese partido tiene un problema serio, ¿no? A mí me parece horrible que Pedro Sánchez destroce federaciones. ¿Qué le iba a decir yo? Que fui el primer masacrado, ¿no?, de la era Pedro Sánchez. Me parece mal lo de Tudanca, me parece mal que a Juan Lobato lo quieran echar de la Secretaría General de... Bueno, no lo sé, porque ha pactado las primarias para el 11 de enero y veremos qué ocurre, ¿no? Si Lobato cree que tiene alguna posibilidad de apoyo de Moncloa, o sea, que lo mire un poco con más rigor, ¿no? Usted no se fiaría. Si usted estuviera en el puesto que está ahora Lobato, si siguiera de secretario general, no se fiaría. No es que me fiaría, es que tendría el convencimiento de que me van a liquidar. O sea, yo creo que ni Tudanca ni Lobato pueden tener la mínima duda de que Pedro Sánchez los va a liquidar, que de momento nos ha dicho, tranquilo, vamos al Congreso Federal, vamos a tranquilizar la cosa y después voy a ir a por ellos. Me parece injusto. Y me parece además que un partido democrático y que un partido que realmente escucha lo que quiere la militancia en cada territorio, eso. Pero fíjese, me parece más grave todavía que un dirigente, que un secretario general de una federación se enfrenta a Pedro Sánchez porque le quieren mover la silla, pero no lo haya hecho hace 15 días porque estén destrozando a España y que estén destrozando la igualdad en la sociedad española. Ojalá esta rebeldía que han mostrado cuando han visto en peligro su sitio, lo hubiesen mostrado con el cupo catalán, con la ley de amnistía, con los indultos, con la reforma del Código Penal, con tantas y tantas cosas que ha habido oportunidad de decirle, Pedro, por ahí no. Esa es una línea que no va a traspasar el Partido Socialista. Cuando todo esto acabe y el PSOE se regenere y haya otro proyecto político, otro liderazgo, ¿tendrá que replantearse la relación con el PSC de Cataluña? Yo creo que el PSC, la relación que hay es la única que podía haber, dado los momentos en los que se hicieron en los años 80, la reconfiguración del Partido Socialista. Finales de los 70, sí. Finales de los 70, pero es un modelo caduco. Es decir, o en Cataluña hay PSOE o que el PSC sea otra cosa distinta. Lo que no puede ser es un partido independiente en el que yo como militante del PSOE no puedo votar ni participar,
pero que sin embargo me tengo que tragar un acuerdo de cupo catalán para que el PSC ponga presidente de la Generalitat. Venga, vamos a ver, primero, esto no tiene sentido. Segundo, ser socialista significa ser enemigo de los nacionalismos y de los independentismos, por supuesto. Eso decían este jueves con Susana Griso, Felipe González y Alfonso Guerra, que tuvieron un programa casi monográfico de hora y pico para hablar de que se cumple ahora el medio siglo del famoso Congreso de Suresnes, el último en el exilio del PSOE posterior a la Guerra Civil. Luego ya vino la democracia, la victoria de Felipe González en el 82, etcétera. Muy críticos con los nacionalistas, los dos dirigentes históricos, con los nacionalismos y sobre todo con las cesiones de Pedro Sánchez. Y sorprendentemente la voz más crítica de cara a ese 41 Congreso es Felipe González, que dice que lo mismo que Pedro Sánchez puede ser elegido, habría muchos otros, aunque no quiera dar nombres, ¿no? Sí, yo creo que lo que está un poco en la cabeza de todos los que estamos preocupados y queremos al PSOE como ha sido siempre, no como es ahora, es que yo no sé si habría alguien que lo hiciese peor que Pedro Sánchez, ¿no? en este sentido. Es que ya no solamente el cupo catalán, ya no solamente la ruptura de la ética pública y de la moral pública, es que es el desprecio a los medios de comunicación, el intento de control de medios de comunicación. ¿Qué nos va a contar usted? Es el desprecio al Poder Judicial, sí. El intento de control del Poder Judicial, el desprecio al Parlamento, el intento de control del Parlamento. Venga, ¿qué tipo de sistema político quiere Pedro Sánchez? Me parece legítimo que él tenga a la cabeza una España distinta. Ahora, que diga que España quiere y que pregunta a los españoles con los mecanismos de reforma constitucional que están previstos, no por la puerta de atrás. ¿Usted cree que aguanta 3 años, como él dice? Yo creo que no. Yo tengo la tesis desde hace tiempo que él quería, no sé si habrá cambiado su estrategia, ¿no? Quería utilizar este Congreso como plataforma de lanzamiento electoral. ¿Por qué he llegado a esa conclusión? Vamos a ver, Pedro Sánchez no va a estar mejor electoralmente que ahora en los próximos meses. Y además vemos que el desgaste es por semanas, y cada vez que sale más información judicial y cada vez que los independentistas aprietan un poquito más y cada vez que Podemos le amenaza con salirse de esto, es decir, él cada vez va a tener una erosión mayor y él necesita un 35% de voto para poder seguir siendo presidente del gobierno. Él lidera en este momento no solamente el voto socialista al que se le mete ese temor, ¿no? Que como no me votes a mí es que va a llegar Vox, ¿no? Entonces hay mucho votante socialista que sigue votando con la nariz tapada, pero mucho votante de Sumar y mucho votante de Podemos valoran mejor a Pedro Sánchez que a sus propios, que a Yolanda Díaz o que a los líderes de Podemos, ¿no? Él sabe que es el momento para repartir cartas y jugar baraja. Que todo puede empeorar. Que todo puede empeorar. Además, si él convoca ahora, los que quieren que el cupo catalán se cumpla rápidamente, le votarán para que lo haga. Y los que quieren que el cupo catalán no salga adelante dirán, bueno, vamos a darle a este hombre mayoría más fuerte que no dependa de los independentistas para que el cupo catalán no salga adelante. Yo creo que en ese sentido él tenía preparado el Congreso como una plataforma. Además, él siempre nos falta una liebre, ¿no? Todos corriendo detrás de la liebre. Y sería otra elecciones, o ha insinuado, o ha dicho, o tiene en la cabeza que puede... y dejaríamos un poco las noticias que tienen que ver con lo judicial, con el independentismo, con los problemas. Claro, yo creo que a él se le están complicando algunas cosas, como son los calendarios judiciales, y se le ha complicado, que no contaba con ello, pues que los líderes regionales, que van a ser masacrados en breve, que hayan salido respondones, ¿no? Porque eso le está derivando que el Congreso ya tiene otras noticias distintas. Pero a Pedro Sánchez yo nunca le he visto cambiar de estrategia cuando tiene una diseñada y adoptada. Con lo cual, si él ha decidido que va a anticipo electoral, yo si fuese Feijóo estaría preparándome para un anticipo electoral. Si fuese Feijóo, ¿qué hubiera hecho en caso de que le pasara lo que le pasó el lunes a Feijóo? Bueno, a Feijóo en el supuesto de que Feijóo no supiera nada de lo que le pasó. Estamos hablando, claro, porque llevamos 20 minutos aquí con Tomás Gómez, que fue secretario general de los socialistas madrileños, poniendo a escurrir, como dicen los castizos, al gobierno. Pero claro, es que la oposición esta semana también es para nota. Es decir, como dicen los castizos, se pisó la manguera, es decir, votó una línea roja que para el Partido Popular, en el caso de las víctimas del terrorismo, como es la reducción de condena, prometió que nunca iba a hacer, ¿no? Es decir, en las filas populares hay desolación. Y Feijóo ha calificado el error de injustificable. Entonces, claro, el panorama es, cuando miras al otro lado, también tremendo, ¿no? Claro, dicen que que el gobierno lo pierde, que las elecciones las pierde un gobierno, que no las gana la oposición, ¿no? Yo no estoy de acuerdo.
el gobierno puede hacer mucho por perder unas elecciones, pero en el caso español o la oposición hace algo por ganarlas o va a ser imposible. Sí, porque no va a heredar. Feijóo no va a heredar. No lo va a heredar, y Pedro Sánchez, una cosa que hay que reconocerle es que tiene una capacidad de resistencia a no abandonar, es inasequible al desaliento para abandonar el poder. Y yo creo que Feijóo tiene problemas en su organización. Yo creo que es manifiestamente mejorable. El error que tuvieron el otro día, pues bueno, ya se ha escrito, se ha dicho, y comparto la mayoría de opiniones que sean. Pero yo le digo una cosa, es decir, tan malo es ser tan inútil que se me escape una cosa de tal gravedad como tener la malicia de meter una cosa. Ya. Vamos a ver, o sea, muy mal Feijóo. Sí, lo que nos está afeando Tomás Gómez es que no estamos poniendo el foco suficientemente en que el gobierno, de forma subrepticia, pacta con Bildu y con Sumar, que es quien presentó la enmienda, una modificación que va a permitir que 40 etarras, los más sanguinarios, se ahorren 300 años de condena. No es poco. Es que me parece muy grave que un gobierno, en un país que ha sufrido lo que ha sufrido con ETA, que ha asesinado a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a políticos, a ciudadanos inocentes que nada tenían que ver, hombre, pues que uno meta con una artimaña jurídica, con la letra pequeña, a ver si le engaño al de enfrente y tal. El de enfrente es un inútil porque se ha dejado engañar. Pero oiga, lo mío es de una malicia y de una deslealtad con España que es inaceptable, ¿no? Y lo de dejar que Bildu presente una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la norma por la que se rigen los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado, esas a cuyos miles de personas o cientos de ellos masacró ETA durante años y dejó heridos y huérfanos. Es que Bildu es socio preferente del gobierno, y eso tiene que la sociedad española tiene que saberlo. Es decir, me parece inaceptable, ¿no? Y esas son de las cosas que nos indignan a los que estamos tan enfadados y somos militantes socialistas, porque nos sentimos muy socialistas, pero la realidad es la que es. Y los socios preferentes del gobierno son el señor Puigdemont, ERC, y Bildu, que son los herederos de aquellos que asesinaban a inocentes en una lucha que no tenía ningún tipo de sentido, absolutamente repulsiva y repugnante. Por eso, muy mal Feijóo, pero hombre, que haga esto la gente del partido en el que yo llevo militando 40 años, me repugna sinceramente. Tomás Gómez, se nos acaba el tiempo. La verdad es que ha sido un placer y acabamos siempre con una sensación de mal gusto, porque la actualidad política lo merece, ¿no? Pero cada vez que nos vemos, Gary, está todo peor. O sea, cada vez que nos vemos... ¿Transmita a la opinión pública algo positivo? Es decir, ¿se puede salir de esta? Sí, se puede salir de esta, pero desde luego... a Pedro Sánchez solamente le puede quitar el poder los ciudadanos. Solamente. Sí. Es decir, no va a haber ni dentro del PSOE ni en la... Bueno, es que política. En democracia es así, ¿no? Hasta la fecha ha sido así, y yo espero que siga siendo así, ¿no? Pero quiero decir que los ciudadanos van a tener en los próximos procesos electorales la mayor responsabilidad histórica que ha tenido un votante en España desde hace 40 años, ¿no? Y que yo sinceramente creo que en este momento es un riesgo país inasumible que Pedro Sánchez siga presidiendo el gobierno, y por supuesto con todo su gabinete, ¿no? Pero él es el protagonista, el responsable y el culpable de todas las cosas que están pasando en este momento. Tomás Gómez, ha sido un placer, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y a todos ustedes les emplazo a la semana que viene, que imagino que vendrá igual, bueno, no sé si igual de cargada que esta, esperemos que no, un poquito de tranquilidad, que acabamos de empezar el curso político. Bueno, les iremos contando. Hasta entonces.